Muy buenos días y un placer verles a cada uno de ustedes. Y sé que el Señor siempre nos bendice a través de su palabra y tiene que ver con la vida, ¿no? Entonces vamos a orar. Papá, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por esta carta que fue escrita hace más de 2000 años, pero está tan pertinente hoy que hace aquel día tan lejos de nosotros. Y te pido que podamos ver lo que dice tu palabra y ver cómo aplica esto a nosotros. Y que tengamos corazones abiertos para escuchar y que sea tu Espíritu que nos esté enseñando. En nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver aquí al principio solamente un repasito. Hace varios meses vimos la primera parte de capítulo 2 de Efesios. Vamos a ver la última parte, pero para que podamos ver lo que el contexto. Entonces en el primer capítulo, en los primeros 2 versículos, Pablo escribe y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Bueno, creo que en Éfeso de pronto ya no hay iglesia, pues Éfeso ya como es solamente unas ruinas. Pero en el occidente de Turquía. Pero también se aplica a nosotros, ¿verdad? A Fursa. Y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, una carta para nosotros. Y eso, siempre debemos recordar eso, ¿no? Cuando estamos leyendo, tenemos en mente lo que eso fue, en primer lugar, fue escrito a una iglesia de ese entonces. Pero son verdades que también pueden aplicar a nuestras vidas. Aunque vivimos en un tiempo muy diferente, en una cultura diferente, aún en un lenguaje diferente. Pero el corazón humano es igual. Y seguimos allí. Pero para que sepan dónde estaba Éfeso, tendremos que ir en un avión o si en un barco también, pero toma mucho tiempo. Y desde Colombia y cruzar el mar Atlántico y entrar por acá, entre España y África, a mar Mediterráneo, y llegar pasando a Italia y Grecia, y allí, esta parte es Turquía, y allí, en esa parte estaba Éfeso. Y pues algo más cercano, entonces, pues eso muestra las 7 iglesias que están en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3. Pero Éfeso era una de esas iglesias, entonces está por acá. Ahí está Éfeso. Grecia está por el otro lado. Entonces por aquí, abajo, que por ahí en el piso está Jerusalén. Entonces, vamos a pensar en lo que vimos en la primera parte de este capítulo, en Efesios 2, 1 a 10. Algunas cositas principales. Y Dios Pablo nos hizo recordar que qué éramos nosotros antes de ser salvos. En el primer versículo dijo,
estaban muertos en sus delitos y pecados. Esto es algo nosotros podemos identificarnos con esta afirmación, ¿verdad? Quizás no nos gusta como afirmarlo, pero es la verdad. Estábamos muertos en nuestros delitos, entonces éramos transgresores de la ley de Dios y pecamos. Y nuestra manera de vivir era igual a los de los otros incrédulos. Teníamos nuestros amigos que tampoco conocían al Señor y pensábamos igual. Y sí, pero todo esto fue conforme al príncipe de la potestad del aire, y ese príncipe pues realmente no era muy real en un sentido, no tan digno, porque es Satanás. Entonces, es el príncipe de la potestad del aire, es el Dios de este siglo. Entonces, para el mundo, Él es el que están mirando, están siguiéndolo. Pero Dios, los peros en la Biblia son muy importantes a veces, ¿no? En este caso también. Pero Dios, eso fue nuestra condición, pero Dios, en Efesios 2, 4 y 5, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Esas son buenas noticias, ¿verdad? La otra parte no nos gusta, pero es la verdad. Y también como si vale la pena pensar y recordar dónde estaba, pero dónde estoy hoy y qué me puso aquí en esta iglesia esta mañana. Fue por la obra de Dios que Él cargó todo nuestro pecado y para que podamos estar aquí. Y es por gracia. Entonces, la gracia, muchas veces dicen, pues la gracia es un regalo no merecido. Me gusta más esta definición porque creo que podemos sentir quizás más la inmensidad de que es la gracia. La bondad de Dios hacia pecadores que merecen el infierno. Y no estoy hablando de algunos malandros que están acá. Estoy hablando de todos nosotros, sin excepción, que somos pecadores que merecen el infierno. Pero Dios nos ha dado vida nueva, ¿verdad? Entonces, en eso podemos regocijarnos. ¿Y qué buena obra hiciste para ser salvo? ¿Te costó algo? Nada. Efesios 2, 8 y 9. En la Biblia al día dice, es por su gracia, mediante la fe en Cristo, que ustedes son ustedes salvos, y no por nada que hayan hecho. La salvación es un don de Dios, un regalo, y no se obtiene haciendo el bien, porque si así fuera, tendríamos de qué gloriarnos. Dios no quiere que vayamos allí al cielo, y yo sé que no lo vamos a hacer, pero y
Dicen, ay no, yo fui mejor que tú. No va a haber nada de eso en el cielo, porque todos vamos a saber. Si no fue por lo que hizo Jesús, no estaría en el cielo. Entonces, no hay nada. Y la única obra que salva al pecador es la que hizo el Señor Jesús por nosotros. Y el único precio que sirve es su sangre. 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredad de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo. El Señor Jesús fue ese cordero, sacrificado por nosotros. Y entonces, cuando hablamos de su sangre, que estamos hablando de toda la obra, todo lo que sufrió en la cruz por nosotros, cargó nuestro pecado, tomó nuestra pena de muerte. Y habiendo recordado a los efesios de su salvación del paganismo por la fe en la obra del Señor Jesús, ahora les habla en cuanto a su relación con los creyentes judíos. Y si nosotros recordamos que estamos hablando de un tiempo cuando en las iglesias habían judíos que habían creído, aún en lugares como Éfeso, que no era parte de Israel, era así un pueblo en Turquía, pero también en ese pueblo habían judíos. En todos esos pueblos habían judíos, y como grupos. Y entonces en la iglesia había algunos judíos, y la mayoría eran gentiles. Y un gentil, y bueno, nosotros decimos a una persona, ay, muy gentil, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de personas que no eran judíos. Entonces, cuando hablamos de gentiles, incluimos a todo el mundo que no sea judío. Entonces, en Efesios 2:11 dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Y la circuncisión era muy importante para los judíos. Y todavía, porque Dios mandó a Abraham circuncidar a todos sus hijos como un señal del pacto que había hecho con él. En Génesis 17, 9 al 10, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Y si no fuera así, entonces eran considerados no herederos del pacto, no herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Y todos los gentiles eran llamados incircuncisión por los judíos como un término de desprecio por no ser favorecidos por Dios. Y es que los judíos estaban convencidos que Dios los amaba tanto que porque ellos eran los únicos en todo el mundo que tenían a Dios, a Jehová, como su Dios. Entonces,
despreciaban a los demás. Y los primeros creyentes en el Señor Jesús eran judíos. Ellos creían que el Evangelio, el mensaje de salvación, era únicamente para judíos. Y al principio rechazaban a los gentiles. Y el apóstol Pedro rechazaba también y los despreciaba a los gentiles. Pero Dios le mostró que con él no hay acepción de personas. Vamos a ver un relato en Hechos que es muy interesante en cuanto a esto. Y debemos recordar que estamos hablando de esto que pasó hace muchos años, pero espero que estén pensando, ¿qué tal yo? Hay personas o hay grupos de personas que yo no quiero en mi presencia, aunque sean creyentes. Espero que no. Pero vamos a ver lo que pasó con Pedro. En Hechos 10, 1-5. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Ese hombre era una excepción. Era así, centurión, estaba encargado sobre 100 soldados, pero vino de un país pagano, que no creían en Dios, pero ese hombre sí tenía una fe en Dios. Y como a las 3 p.m., vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio, y mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Y para no leer todo, es chévere. Léelo cuando lleguen a la casa. Y Pedro se fue, habló con Cornelio y toda su casa del perdón de los pecados por creer en el Señor Jesús y su obra en la cruz. Y ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Pero, entonces, vamos a ver qué estaba pasando y qué estaban escuchando en Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando del cielo por las 4 puntas y vino hacia mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca.
Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin hacer ninguna distinción. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Y es muy chévere ver esto. Dios tuvo que dar esa instrucción a Pedro, que era el líder entre los apóstoles. Y esto era muy importante, pero a pesar de esto, los prejuicios judíos persistieron en las iglesias. No cambió de un día sus ideas, un día para el otro. Y el trasfondo de los gentiles los puso aparte de los judíos creyentes. Entonces, no vinieron de lo mismo, no habían tenido las mismas enseñanzas que los judíos. Estaban llegando, como muchas veces pasa en nuestras vidas, ¿no? Una persona que no ha tenido trasfondo. ¿Sí me escuchan todavía? Y entonces, que muchas personas que llegan, que no han tenido ningún contacto con la iglesia, con la Biblia, y no saben. Pero entonces, así es difícil, ¿no? Nosotros tenemos que ayudar a esas personas para enseñarles, para que sí puedan entonces conocer todo. Entonces, Pablo dice: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban hablando del tiempo antes de creer, de los gentiles. En primer lugar, esto está en Efesios 2:12, separados de Cristo. Los judíos habían esperado al Mesías, su gran libertador, por siglos antes de que naciera. Pero las naciones gentiles no tenían una esperanza del Salvador que Dios mandaría. 2, eran excluidos de la ciudadanía de Israel. Israel fue la única nación que Dios escogió, y todos los otros pueblos eran ajenos a la nación de Israel. Entonces, ellos, claro, los judíos se sentían como muy fuertes
en esa posición. Y fácilmente podían despreciar a los otros, a los gentiles, porque no tenían ese trasfondo. Y en tercer lugar, eran extraños a los pactos de la promesa. Dios le prometió a Abraham, el padre de la nación judía, que uno de sus descendientes sería el Salvador de los pecadores. En Génesis 2:3 dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente judíos, sino también gentiles. Entonces, nuestras familias también han sido bendecidas a través del gran hijo de Abraham, el Señor Jesús. Y aunque Dios dio a los judíos muchas promesas acerca del Salvador que iba a venir, y como nosotros estuvimos viendo esta mañana con Isaías 53, tan claro, un pasaje que habla de la crucifixión del Señor Jesús en una manera tan clara que uno dice, no, pues eso es como un reportaje escrito después. No, fue escrito siglos antes de lo que pasó. Pero la palabra de Dios así es. Y algo que los gentiles no tenían esas promesas, ni tenían esperanza. Los gentiles estaban viviendo en tinieblas e ignorancia porque porque Satanás les había engañado y les tenía en su poder. No tenían esperanzas de salir de esa esclavitud. Y quinto, y sin Dios en el mundo. Y antes de la venida del Señor Jesús al mundo, los gentiles no tenían conocimiento de Jehová. Un gentil únicamente pudo ser salvo si llegara a ser un prosélito de la religión judía por medio de la fe en las promesas de Dios a Israel. Y sí, pudo. Y realmente fue lo que Dios quería, que tendría una influencia sobre los que no conocían a Dios. Pero los judíos guardaban como todo para sí. Pero claro, sí, leyendo el Antiguo Testamento, hay personas que sí llegaron a ser parte de Israel. Y entonces, y algunos fueron personas que llegaron a ser muy importantes. Y así fue. Así fue también nuestra condición anterior. Aquí hay otro pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Qué bueno, ¿no? Esa fue como la parte negativa. Esa es la parte positiva. Entonces, estamos lejos de Dios, pero hemos sido hechos cerca a Dios por la sangre de Cristo. Y qué cambio tan maravilloso, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Por la sangre de Cristo, que Él derramó en pago por los pecados de todas las personas, judías y gentiles. Y Efesios 2:14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es que como hubo una pared entre judíos y gentiles, así como que les estaba separando.
Pero el Señor Jesús derribó esa pared y dice, no hay diferencia. Ustedes son uno. Entonces, de ambos pueblos hizo uno. Entonces nosotros somos el pueblo de Dios. Hay judíos, hay gentiles, y juntos somos el pueblo de Dios. Y solamente el Señor Jesús pudo hacer la paz entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. A través del Señor Jesús, los gentiles que creen han sido unidos a los judíos que creen. Y ambos están unidos a Dios por estar en Cristo. ¿Podríamos estar más cerca los unos a los otros? ¿Estamos en Cristo? No importa si somos judíos o si somos gentiles o si somos colombianos o si somos venezolanos o cualquier otra diferencia. Conociendo a Jesús, somos uno en Cristo. Esa es la posición en que estamos. Y el versículo 15, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Algo como extraño esto, ¿no? Para nosotros. Pero la ley en sí no era la enemistad, pero sí era uno de los principales motivos de enemistad. Los judíos se jactaban de la justicia que creían tener por haber guardado la ley. Y menospreciaban a los gentiles porque ellos no tenían semejante medio de justificación. Estaban errados. Y una de las cosas que vemos especialmente en las cartas de Pablo, en Romanos, ahí está repetido vez tras vez. No hay. Ustedes no se pueden justificar por la ley. No se pueden justificar a sí mismos. Y cuando hablamos de justificar, es como ser como si nunca hubiéramos cometido ni un solo pecado. Solo es Dios que puede hacer eso con nosotros. Solo es Dios que pueda ver a pecadores como lo somos nosotros y decir, lo veo justo. ¿Por qué Dios nos ve justos cuando somos pecadores? Porque nos ve con la justicia de Cristo. Y eso es una bendición tan grande. Todos nosotros, pensando así, miramos como aquí adentro de nosotros, y pues, ay no, Dios no puede amar a una persona como yo. Pero no debemos pensar así. Él nos ha justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Y nos acepta como si nunca hubiéramos cometido pecado. ¿Por qué? Porque todos esos pecados fueron pagados por el Señor Jesús en la cruz. Pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces para los judíos todavía es obvio que esto estaba pasando, porque como Pablo les dice en Romanos, les dice, miren, y que
conociendo la justicia de Dios, no han sometido a eso, sino están tratando de justificarse por la ley, que no se puede hacer. Y estas diferencias entre judío y gentil han sido eliminadas para que todos los creyentes puedan tener la misma posición en Cristo, unidos en Cristo, delante de Dios, con los mismos privilegios y bendiciones que fluyen de esa relación. Todos tenemos las mismas bendiciones. En Efesios nos dice 1:3 que tenemos toda bendición espiritual en el Señor Jesús. No está hablando de estos y no de aquellos, sino de aquellos y no de estos. No, todos hemos sido y somos herederos de toda bendición en el Señor Jesucristo. Y todos los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, somos nuevas criaturas. Dios nos ha cambiado, nos ha como modelado de nuevo. Y somos entonces nuevos hombres, una clase nueva de personas que no son judíos ni gentiles, sino una nueva raza de personas regeneradas por Jesucristo. Efesios 2:16, para reconciliar con Dios a los dos, judíos y gentiles, en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Creyentes judíos y creyentes gentiles han sido igualmente reconciliados con Dios por medio del sacrificio del Señor Jesús. Y han sido colocados juntamente en el mismo cuerpo. Como estuvimos viendo, ¿no? Todas esas caras en el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo. No importa cuántas personas somos, porque todos los creyentes, no importa dónde vivimos, pero estamos en Cristo. Y estamos en su cuerpo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, varias partes de la Escritura dice que la iglesia es como el cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entonces ya no hay motivo de disensión porque somos miembros del mismo cuerpo, vitalmente conectados a la misma cabeza, que es Cristo. Y 2:17, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. El Señor Jesús vino para salvar a judíos, los que estaban cerca, y a gentiles, los que estaban lejos. Y por medio de su muerte reconcilió con Dios al mundo entero, haciendo la paz entre Dios y los hombres. Cristo tomó la condenación de todas las personas muriendo en su lugar. Y por eso Dios puede ofrecer un perdón a todo aquel que lo quiere recibir. Es una oferta. Si tú no has aceptado esa oferta, ahí está. Está también disponible para ti. En Efesios 2:18, Pablo nos recuerda que la obra de salvación es una obra del Dios Trino.
Porque por medio de Cristo, los unos judíos y los otros gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en el mismo Espíritu. Y por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, el Padre pudo ofrecernos perdón. Pero fue por la obra del Espíritu en nosotros, convenciéndonos de nuestro pecado y de la provisión divina para el pecado, que es Cristo, que creímos en esa provisión y llegamos a ser miembros de la familia de Dios, hijos del Padre y príncipes del Rey de Reyes. Efesios 2:19. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Entonces, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, llega a ser miembro de la familia de Dios, sin consideración a su origen étnico. Somos los hijos e hijas de Dios mismo, sus príncipes y princesas. ¡Qué bendición es la nuestra! Amén. Y en vez del cuadro del cuerpo de Cristo, estamos como Pablo está haciendo aquí otra ilustración. Entonces, en vez del cuadro del cuerpo de Cristo, de la cual todos somos miembros, ahora Pablo habla de un edificio que está siendo edificado con muchas piedras vivas, cada una en su debido lugar. En Efesios 2:20-22. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y nosotros estamos rodeados, ¿no?, de construcciones. Nosotros vivimos en un barrio donde todavía están construyendo casas y entonces uno puede escuchar esos ruidos de construcción todo el día en una parte y otra. Pero en el tiempo de Pablo, cuando hacían una casa y tenían su lote donde lo iban a construir, pero buscaban una roca que colocaban en una esquina. Y esa era la piedra angular. Entonces todas las medidas entonces fueron tomadas desde esa piedra angular que estaba allí. Entonces midieron por allí, por allá. Entonces siempre estaban asegurando que todo estaba en línea cuadrada con esa piedra. Y en este caso, nosotros, piedras o bloques o ladrillos, llámalo lo que queremos llamarlos, entonces son una ilustración de todos nosotros. Nosotros somos esas piedras, esos ladrillos, y están siendo colocados así, dice aquí, como bien ajustado en su lugar, cada uno. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tal si esa pared o esas paredes entonces estaban hace falta algunas piedras? Pues no podría ser así. Cada piedra es importante. Entonces tiene que, o si no, entonces la casa caería. Pero no va a ser así. Y nosotros, cada uno de nosotros es importante en ese edificio que está siendo
construido como un templo para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros individualmente y también como así todos unidos. En grupo y personalmente está el Espíritu Santo con nosotros. Y entonces es un solo edificio construido de muchas partes, de muchas piedras, de muchos ladrillos, que somos nosotros. Y viendo todo esto y que ya están pensando, pues nosotros no tenemos problemas con judíos. Y doy gracias pues que en esta iglesia creo que no tenemos así problemas así con otros grupos y han aceptado aún a ingleses, venezolanos y personas de muchas partes del mundo. Pero aunque no tengamos problemas con judíos, a veces luchamos con la idea de aceptar como iguales a creyentes de una clase social superior o inferior a la nuestra, o creyentes procedentes de otros países con culturas muy distintas a la nuestra. ¿O será que creyentes indígenas podrán llegar a ser líderes espirituales en nuestras iglesias civilizadas? Bueno, eso es otra cosa. Y sabe que algunas de las personas más nobles que hemos conocido han sido los más humildes a los ojos de este mundo. Y eso es algo que quiero que pensemos en esto. Somos uno en Cristo y todos somos importantes. Y bueno, aquí hay una foto. Esos son panares. Y es una tribu en Venezuela. Y ahí está Mauricio, el misionero que había hecho una obra muy grande con ellos. Y aquí los hombres que estaban ahí eran líderes. Ahí están en su guayuco tradicional que para ellos esa era ya la marca de un hombre. su guayuco, el estilo que tenían y todo. Y uno piensa en esto, ¿no? Nos parecen como si fueran líderes de la iglesia. Pues claro, eso como sería como hablarían un poquito si llegarían aquí, ¿no? Pero así. Pero en una ocasión, en una conferencia donde estaban unos pocos de ellos y fue en una parte en la montaña, pero uno de ellos llegó así porque siempre se vestía así. Pero estaba haciendo mucho frío en esa parte montañosa, entonces por fin lo llevaban para comprar un par de pantalones porque era muy frío. Pero uno ve personas así. Y Mauricio había enseñado a esos hombres y en una ocasión estuvimos en una conferencia y uno de ellos estaba compartiendo como en un devocional por la mañana y Mauricio tuvo que interpretar por él, pero abrió su Biblia en Romanos 5 y empezó
a enseñar. Y realmente enseñó claro y todo en una manera que realmente yo estaba sentado al lado de otro señor y le dije, uno no escucha eso en muchas de nuestras iglesias. Y me dijo, tienes razón, porque era tan claro. Un indígena, hace quizás 30 años atrás, era así como uno podría decir, así como indígena, tal vez no salvaje en un sentido, pero viviendo muy primitivo. Pero había llegado a Cristo y había estudiado la palabra de Dios. Y era un expositor de la palabra. Y antes de la Navidad, en el instituto, entonces había un taller de traducción para personas que están traduciendo las escrituras. Esas personas allí, todos son indígenas de diferentes tribus aquí en Colombia. Pero un trasfondo muy humilde. Pero ¿sabe qué? Hombres y mujeres también de Dios. Y muchos de ellos ya son traductores. Y vino para poder aprender aún más. Y es una bendición que hoy en día ver que uno piensa pues en el misionero que está traduciendo las escrituras. Pero ¿sabe qué? Un amigo mío me dijo, yo no traduzco, son ellos que lo están haciendo. Claro, él estaba allí coordinando todo, pero aún así quería decir, mira, yo no lo pude hacer sin ellos. Y son co-traductores. Y eso es una bendición. A veces uno piensa, bueno, pues los indígenas no tienen cerebros igual que nosotros. En realidad, muchas veces piensan más. Son gente muy inteligente. Y Dios está usando sus vidas de una manera muy grande. Yo admiro a los traductores que han dedicado sus vidas. Y en esta semana, el miércoles, en Puerto Inírida van a estar dedicando y entregando los nuevos testamentos en el idioma piapoco. Y eso fue el misionero que empezó esa obra, que me dijo que son ellos que están haciéndolo. Y hace más de 17 años que pidieron, estamos hablando de misionero que empezó, estamos hablando como casi 50 años. Estamos hablando de mucho tiempo. Pero hace como 17 años, el grupo que trabaja con los guaibos, entonces fueron preguntados si podrían revisar el Nuevo Testamento que fue publicado en más o menos el año 80. Y ellos empezaban a trabajar en eso. Ya esta semana pasada terminaron todo.
pero fue como realmente una retraducción. Pero más de 17 años, solamente trabajando en eso. Y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios por los hermanos guaibos, co-traductores, porque sin ellos no lo hubieran podido hacer. Y es una bendición ver eso. Entonces, cuando pensamos en el uno y en el otro, todos somos importantes para Dios. ¿Y sabes qué? Vamos a estar viviendo juntos por toda la eternidad. Y quiero leer al final. No tengamos una opinión superior como hacían los judíos del primer siglo, sino recordemos las palabras de Pablo a los Corintios. En 1 Corintios 1, 26 a 31. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Oremos. Papá, te damos muchas gracias por tu palabra. Y pedimos que tú nos ayudes a nunca pensar que seamos superiores a otra persona, sino que podamos ver a otros como superiores a nosotros. Y que podamos abrazar con amor